Federico, hay visita. ¿Ya me contaron? Sí, estoy con ellos. Aquí, en la habitación de Conchita. Soy el corazón de la Vega. Y a este paraíso lo llamamos Valderrubio. ¿Veis? Solo tengo que hacer así. La tierra, el campo, han hecho grandes cosas en mi vida. Amo la tierra. Me siento ligado a ella en todas mis emociones. Yo no puedo decir lo enorme que es esta vida, ni este pueblecito blanco entre las choperas oscuras. ¿Oí? Es la gente que viene del campo. Poco a poco, todo quedará en silencio. Es la hora de la siesta. A esa hora, los 4 hermanos nos encerramos en la sala grande, que hay 4 mecedoras. Cerramos las ventanas, yo toco la guitarra y cantamos canciones. Luego, cada uno se va a su cuarto. Yo, con mi café iluminado, me marcho en mí a escribir. ¿Quién canta? Es la muchacha nueva. Dolores, dile que venga, que quiero irla a cantar. ¿Y las primas no vienen hoy? Que me gusta hablar con ellas. Dile a la tía Matilde que luego paso a verla. Quiero que me cuente cosas que ella sabe. Sí, señorito Federico, ahora se lo digo. Esa es la cocina, que se llenaba de humo, de cigarro y leña. Y las figuras parecían sombras pavorosas con las llamas. De chico, yo me dormía ahí, acariciado por mi madre, y sentía entre sueños su voz que decía «¡Callad!», mientras me apretaba contra su pecho, acariciándome con besos. Las vivencias de mi infancia están en mí, yo no he salido de ellas. Tenía por aquí unos versos que escribí anoche. Pero mira, no quedan cosas. Le dirán a los vecinos. Escuchar los romances del agua en las choperas. Son pájaros sin alas, perdidos entre hierbas. Disculpen, reclamo mi presencia. Son los muchachos. Mi sitio está entre estos chopos musicales y estos ríos líricos. Mi corazón descansa de una manera definitiva. Pero ustedes pueden seguir con la visita. Están ustedes en su casa. Gracias.
La parte alta es enorme, A la pequeña. Esta cámara es que era grandísima, donde metían el grano y donde metían. Y esta es la parte de arriba. ¿Verdad? es un desván también, hace de desván. De cámara para meter el grano. Sí, solamente, sí. Pues ahora tenemos de sala de exposición.
Original que era su drama de las mujeres en los pueblos de España. Él quiso representar, ¿no?, y expresar pues la represión tanto social como sexual que tenía la mujer en aquel tiempo. El hombre sí podía salir a la calle, hablar con los amigos, ir al campo, trabajar, pero la mujer tiene que estar completamente encerrada en la casa 8 años vestida de negro. Era el luto en los pueblos de España. Terrible. Terrible. La prisión. Una prisión en vida, muerte en vida.
tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que justo antes de la creación de la luz, la tierra estaba desordenada y vacía, según la traducción de Reina Valera. O la tierra era un caos total, según la nueva versión internacional de la Biblia. Y otras traducciones al castellano traen: la tierra estaba sin orden y vacía. La tierra era una masa caótica. La tierra estaba desordenada y no tenía forma. La tierra no tenía forma y estaba vacía. Reinaba el caos y no había nada en ella. La tierra no tenía entonces ninguna forma. La tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. No les he dicho de dónde vienen, pero son traducciones al castellano actuales. Las traducciones antiguas también diferían. La Septuaginta decía aoratos kai akapesque astos, invisible y sin forma, y la Vulgata inanis et vacua, vacía y vacua. Todas estas variaciones denotan que, aunque la idea del original es clara, la forma no es fácil de traducir. ¿Qué dice el original? Que antes de la creación de la luz la tierra se hallaba tohu vabohu, tohu y bohu en hebreo. Ya la musiquilla de estos términos sugiere algo especial. El primero, tohu, aparece en otros lugares de la Biblia y significa desperdicio, desolación, nada. Mientras que bohu, que seguramente debe su existencia al hecho de rimar con tohu, se suele traducir por vacío y vacuidad. En otras palabras, que quizá hubiera sido más acertado traducir tohu vabohu a nuestra lengua mediante un vocablo también formado por reduplicación sonora y con el significado de barullo y confusión, es decir, zurriburri o tal vez batiburrillo. Se preguntarán ustedes por qué vengo aquí a este seminario dedicado en parte a Fernando Arrabal a hablarles de la traducción de un término bíblico. Les pido disculpas, pero permítanme explicarles que la dificultad de traducir ese término es sin duda la razón por la que Fernando Arrabal lo utiliza profusamente en su forma original para designar uno de los 2 o 3 conceptos fundamentales de su filosofía y de su estética. Quien haya leído algún escrito suyo, sobre todo en las últimas décadas, sea obra dramática, novela, ensayo, poema, artículo periodístico, entrevista, carta o tuit, se habrá topado con tohu bohu. Él dice tohu bohu como en francés. Y es que el pensamiento arrabaliano y por lo tanto su obra no pueden entenderse sin esa idea clave del tohu bohu, que indudablemente corresponde a caos o confusión absolutos, pero que Arrabal prefiere usar en su forma hebrea para verbalizar el gran desorden universal anterior a la oscuridad primigenia y a la creación, y, por extensión, al caos existencial del ser humano. Cabe añadir que lo usa indistintamente en castellano y en francés, lengua en la que el término es mucho más común que en la nuestra, especialmente en el registro literario, pues ya lo utilizó Rabelais y también Voltaire, quien al traducir la página correspondiente de la Biblia prefirió dejarlo tal cual, en vez de buscar un equivalente francés. Otra fórmula favorita de Arrabal para transmitir la omnipresencia del caos es, en su cosmovisión de poeta pensador, es la adaptación que hizo de una famosa cita de Tertuliano. Escribía el teólogo cristiano: Mortus est Dei filius pro suscredibili est quia ineptum. Que el Hijo de Dios murió es absolutamente creíble porque es absurdo. Frase que a veces se cita como credo y absurdo, creo porque es absurdo, y que Arrabal transformó lapidariamente en credo y a confusum, creo porque es confuso. Nada más lógico, por tanto, que el volumen que recoge su obra poética completa, publicado hace unos años por Raúl, por un amigo de Raúl, se titule precisamente Credo quia confuso. Hay un tercer texto clásico, anterior de unos 2 siglos al Génesis, que Arrabal suele citar para ahondar en el concepto de la confusión. Se trata de la Teogonía de Hesíodo, donde el poeta afirma: antes que todas las cosas
fue caos, con mayúsculas. Es decir, el vacío total, la nada, el origen de los dioses primigenios. Tártaro, tierra, Erebo, noche y Eros, que por antonomasia ha dado lugar a su significado actual, confusión total y absoluta. Así pues, el humanista Raval ha recurrido a los clásicos para tratar de fijar simbólicamente un principio capital de su pensamiento. Hace solo unos meses, el 22 de junio, él mismo reunía esas tres fuentes en un escrito en el que, haciéndose pasar por Hesíodo, se dirigía así a Sócrates. Mientras yo escribía la Teogonía 3 siglos antes de usted, el principio fue y es la confusión, es decir, el misterio, el tohu bohu, lo sin género, lo que sus copistas sentados traducen por caos. De ella brotaron, sí, Gaia y Urano, la tierra y el espíritu, sus hijas y sus hijos, los océanos, los ciclones, los titanes, las matemáticas, los hecatónquiros gigantescos de 100 manos. Y hace unos meses concluía así un poema: contra la confusión todo es abuso, todo argumento tan obtuso que el tohu bohu surge estupefaciente. Pero la preocupación de nuestro autor por el tema de la confusión y su formulación mediante el término tohu bohu no es de ayer ni de anteayer. Hace unas semanas, cuando me puse a escribir estas líneas, le pregunté cuándo empezó a utilizar esa expresión, y me contestó que la primera vez que la oyó fue de labios de la madre Mercedes Unceta, su adorada maestra teresiana, hace más de 80 años en Ciudad Rodrigo, el pueblo de su infancia. No sorprenderá que en 1966 publicara una novela singular titulándola Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión, obra de la que bastará citar lo que escribía su amigo Luis Alberto de Cuenca hace unos años. Mi bautismo arrabalesco lo recibí en 1966, a los 15 años, en las páginas de un libro maravilloso titulado Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión. Nada fue lo mismo en mi vida de lector y de escritor en ciernes a partir de aquel libro iniciático. El tohu bohu tiene, como se ve, añejo y rico pedigrí en nuestro hombre y repercusiones lejanas e insospechadas. Huelga decir que la noción capital de confusión en tohu bohu no es ni anecdótica ni circunstancial en el ideario arrabaliano. Como en los grandes creadores, las manifestaciones artísticas de Arrabal, poesía, drama, novela, cine, etc., se sustentan en sólidos presupuestos teóricos que él mismo ha formulado principalmente en su estudio sobre el movimiento pánico. Nutrido de dadaísmo, impregnado de surrealismo, Arrabal, junto con sus amigos Topor y Jodorowsky, fundó a principios de los años 60 el pánico, nexo de unión entre el surrealismo y la patafísica, cuarto y último avatar de la modernidad, de la que es actualmente representante señero y trascendente sátrapa. El pánico supone una concepción del hombre total, absolutamente libre ideológica, social, moral y estéticamente. El hombre pánico, y más concretamente el creador pánico, se mueve entre dos dimensiones, la memoria y el azar, unidos por el gran conector de la imaginación. La memoria, que nos permite reconstruirnos al despertar cada mañana, acumula datos que la imaginación combina al azar. La prodigiosa memoria de Arrabal, recordemos que a los 10 años recibió del régimen el premio de niño superdotado, le permite no solo jugar 10 o 20 partidas simultáneas de ajedrez, su deporte favorito y del que es un reconocido experto, sino combinar conocimientos, lecturas, recuerdos, sentimientos, impresiones y sensaciones para recolocarlas todas en novedosas formulaciones y crear las obras que conocemos. Este es el mecanismo en acción del tohu bohu. Él mismo, al compararse con otro gran dramaturgo, cuenta esto en su escrito Bebiendo en Calaveras, prefacio a su teatro completo. Otra fue la fuente de inspiración de Pirandello. Cuenta el autor que una mujer de luto riguroso le visitaba y le inspiraba cuando escribía teatro, la fantasía. A mí, dice Arrabal, me viene a ver otra mujer vestida con los colores de la ciencia, de la filosofía, de la rebelión, del humor, del sufrimiento, del amor. En el mismo escrito especifica que ese arte, atribuible al espíritu, es también algo visceral. Mi cuerpo, dice, me abruma. Con gusto lo echaría a un vertedero desierto. Y sin embargo, escribo al dictado de su miseria y de su frenesí animal.
pero también a la escucha de mis recuerdos, de mis congojas, de mi esperanza loca y de mi desesperanza cuerda. Estoy convencido de que Arrabal compone su obra no solo con las tres tradicionales potencias del alma, entendimiento, voluntad y memoria, sino con todo su ser, con su cuerpo a galope y con su subconsciente vibrante, pues goza de una riquísima vida onírica. Mezclado todo en un gran totum revolutum, un tohubohu desbocado que bulle, explota y se desparrama en sus magníficas manifestaciones poéticas, dramáticas o cinematográficas. Hijas de esa confusión personal se integran en la confusión universal y por eso mismo nos atraen. Tiene razón el editor de su teatro completo, Torres Monreal, cuando dice: el teatro tal como él lo concibe debe reflejar el caos y la confusión de la vida. Tómese cualquiera de sus obras pánicas, digamos, de 1960 en adelante: El gran ceremonial, El arquitecto y el emperador de Asiria, El laberinto, y se constatará que en ellas, junto a otros componentes recurrentes como la crueldad, la violencia, el erotismo, la subversión o la ceremonia, todo se articula mediante y en torno a la confusión. Y si retrocedemos a la década anterior, la de los 50, la de las obras prepánicas, esas que según la crítica pertenecen al teatro del absurdo, como Picnic, El triciclo o Fando y Gris, hallaremos que lo que las define es también la confusión. Me atrevo a afirmar que lo que se llama absurdo en la obra rabaliana es otra manifestación, la primera, más inocente y lineal, de la confusión. A este propósito conviene detenerse en el abusivo, por reduccionista concepto de teatro del absurdo. Como se sabe, el inventor del término fue el crítico inglés Martin Essley en su libro El teatro del absurdo. Ya ha contado Arrabal que, jugando una partida de ajedrez con su admirado Beckett en su casa en 1961, llegó Suzanne, la esposa de este, con un ejemplar del libro. El gran dramaturgo lo vio, rió y exclamó: ¿absurdo? ¡Qué absurdo! Este término fue y sigue siendo un comodín útil para que los críticos hablen de dramaturgias para ellos comparables, aunque obviamente tan dispares como las de Beckett, Ionesco y Arrabal, ninguno de los cuales ha considerado ninguna obra suya absurda. Desde luego no es absurdo el teatro de Arrabal, o no más ni menos que el mundo en que se inspira. Ciertamente algunos elementos narrativos pueden parecer absurdos. Un matrimonio que se va de merienda al frente de batalla donde lucha su hijo, una pareja imposible camino a un imposible tal, un arquitecto que devora a un emperador, un viejo que dice a su mujer atrapada bajo los cascotes del bombardeo de Guernica: cuando salgas haremos cochinadas. Pero no son más que un intento de encontrar sentido en el caos, la confusión, el tohu-bohu del que formamos parte desde la formación del universo. Lo verdaderamente arrabaliano, como el mismo autor proclama desde siempre, es la confusión, el tohu-bohu. Desde sus primeras obras del absurdo, comillas, pasando por las eminentemente pánicas hasta sus más recientes producciones, las de la última década, como Dalí vs Picasso, El circunspecto, Pingüinas o Pétalos de confinamiento, compuesta durante el que padecimos hace un par de años y que acaba de publicar Raúl, están todas marcadas por un tohu-bohu creativo que anula cualquier otra designación teórica. Es difícil decir nada definitivo sobre Arrabal, pero sí que siempre se ha movido en ese cosmos indefinido e indefinible de la confusión. Escriba lo que escriba, su mundo es la biblioteca de Borges, esa ingente sopa de letras con la que, combinando todas las del abecedario, se puede llegar a reescribir el Quijote o cualquier otra obra literaria, pues todo lo escribible está en ellas. Su motor de inspiración puede también compararse con el código QR, cada día más presente en nuestras vidas. Cada uno de sus 7.000 cuadritos es un dato que, por la disposición de los demás, puede dar lugar a millones de combinaciones. Por su semejanza con el tablero de ajedrez, ¿cómo no recordar al taimado Sisa, el legendario inventor de este juego, a quien su poderoso señor preguntó qué quería a cambio de tan apasionante invento, y él respondió que se conformaba con un grano de trigo por la primera casilla, 2 por la segunda y así consecutivamente? Cuentan que el señor mandó ejecutarlo cuando calculó que nunca reuniría los 18 trillones y medio de granos de trigo requeridos. Tanto los escaques del ajedrez como los cuadritos del código QR
aunque ingentes, son finitos, como lo es el caos de que parte Arrabal. Devoto de la física cuántica y de las matemáticas fractales, maneja innumerables datos, los combina en multitud de sinapsis que dan lugar a combinaciones sorprendentes, pero poéticamente elegidas entre otras, para dar lugar a una obra única y determinada. Y subrayo lo de poéticamente en su sentido etimológico, pues hay tanto de elaboración como pueda haber de capricho. Mis constelaciones, lo llaman, en el Museo Montparnasse en 2013 afirmó: estamos en las catacumbas. Si alguien me escucha dirá que no me entiende. Yo tampoco. Ni trampa ni cartón. Aunque lo parezca. Dentro de la multitud de teclas que puede tocar, elige instintivamente, como en trance, las que siente como más adecuadas y las pulsa sin ningún freno ni consideración por lo que pueda esperarse de él. Sus entrevistadores conocen bien esto y suelen quejarse de que no responde a lo que le pregunta. ¿Seguro? ¿Se han detenido a analizar sus respuestas y detectar sus derivaciones? Ya decía Unamuno que si el entrevistador se otorgaba el derecho a preguntar lo que quería, él lo tenía de responder lo que le pareciera. Arrabal lo ejerce exquisitamente. El mes pasado le preguntaba, en una revista española, ¿qué le hace sentir el hecho de que su teatro se represente muy a cuentagotas en los grandes teatros nacionales de esta España nuestra? Respuesta: a Tamerlán solo le encalabrinaba saber que se había levantado una colina con los cráneos de sus víctimas. En Antananarivo y Tegucigalpa oí una parecida recomendación: pongan televisores en los teatros, verán cómo la gente los llena. Aquí y allá, la intuición teatral asusta por su absoluto conocimiento. Esa es la respuesta. Para ilustrar esa capacidad suya de beber en el caos del tobogán y recrearlo a su medida, he aquí para terminar una muestra poéticamente cumplida de su modus operandi. Todo el mundo sabe que es un soneto, 14 endecasílabos debidamente organizados y acentuados. Les leo los dos cuartetos de uno que se titula muy rubenianamente Humatepán. Eslobando decema añuipera, vinotera sindácil tirisora, escandosa la talca mitandrora, si es la mino alacada en la ribera. Erto mus muna y pise de la ibera, el estadio estolana de la enamora, la coroba en las tracas de Nesora, como torge mi pila la dampera. Los preceptistas más exigentes sostienen que lo más importante en un soneto es la forma, su música, que suene bien y que su fondo se adapte a ella. Arrabal mantiene aquí la música y anula tajantemente la necesidad de cualquier fondo, que el lector puede añadir por su cuenta si le apetece. Como el dios del Génesis, Arrabal ordena el caos, a su manera. Leí ayer en un periódico que, según su biógrafo, el hombre más rico del planeta cree que el caos es el procedimiento operativo estándar. No sé exactamente qué quiere decir, pero intuyo que Arrabal lo entiende perfectamente, pues lleva toda la vida practicando su particularísimo todo pop. Gracias. Muchísimas gracias por tu excelente comunicación, ponencia. Hemos disfrutado mucho de ello. Ahora tengo el gusto de presentarles a Raúl Herrero. Estamos entre humanistas, sin duda, polifacéticos, eclécticos. Raúl Herrero lo voy a presentar primero como poeta. Es el autor de más de 10 libros de poesía. Escrito, por ejemplo, entre ellos El mayor evento, con prólogo de Luis Moreau y dibujos de María Luisa Madriley. Es autor también de relatos, y puedo citarles como otro ejemplo: Así se cuece a un hombre, con dibujos de Fernando Pérez y prólogo de María Paz Moreno. Tiene también un ensayo dietario, El éxtasis, con prólogo de Viveca Talven, y desde el año 2000 edita en cuadernillos el poemario
Madrid, Ciclo del Nubel, en los cuales han aparecido títulos como Las palmeras de Verona, Sinfonieta Pior, Libro de canciones de Ángela, Notas rumanas y Punto de no retorno. También es dramaturgo. Como dramaturgo les puedo citar El hombre elefante, Gregoria y La matanza de los inocentes, y un dato curioso: ingresó en el Colegio de Patafísica de París como auditor real. Su obra ha sido traducida a bastantes idiomas, por ejemplo el inglés, el italiano, el danés, el francés, el islandés, el búlgaro, entre otras lenguas. Y es además creador plástico, ilustra libros, muestra su obra en exposiciones colectivas e individuales y tiene muchísimos artículos en diversos medios y revistas literarias. En la actualidad dirige la editorial Libros del Innombrable. Como antiguo polis, pero voy a ser también igual, equitativo, con ese equilibrio voy a hacer presentaciones someras, ¿no? Entre otras cosas porque tenemos muchos ponentes y tenemos un protocolo muy apretado en la agenda. El título de conferencia es Arrabal y el mito, domesticar el caos. En primer lugar, quisiera agradecer a Rafael su presentación, agradecer a los organizadores, a Caos Teatro y al resto de la Universidad de Granada, Karma Teatro, perdón, he dicho Caos pensando en la conferencia, y al resto de organizadores la invitación a estar aquí hoy con ustedes. En Un esclavo llamado Cervantes, un ensayo de Fernando Arrabal del año 1996, leo lo siguiente: dispersos por el mundo o recluidos entre murallas, Quijotes y caballeros andantes, con Cervantes y Feliciano de Silva fueron siempre los mismos, los de antes y los de ahora y los de mañana, sabios y locos, héroes e insensatos. No vinieron al mundo para vivir mejor o peor. Cuando el universo está solo, abandonado con sus miserias, tuvieron palabras de justicia, amor, belleza y ciencia. En esta intervención pretendo articular que la vida de Fernando Arrabal se encuentra jalonada de sucesos que lo emparentan con la identidad del mito, en concreto con el mito del héroe, cuyo componente simbólico prevalece en especial bajo la función de organizar el caos. Arrabal, por medio de su obra, ha transfigurado aspectos de su biografía en mito, en sucesos que irradian el arquetipo, algo que todos, queramos o no, podemos encarnar con mejor o peor fortuna, en algún momento de nuestra existencia, de manera voluntaria o involuntaria. Pero, ¿qué es el mito? En el diccionario de hermenéutica, dirigido por Andrés Ortiz Basés y Pachi Lanceros, leemos en la entrada correspondiente a mito, redactada por Carlos García Boal. En primer lugar, todo mito es un relato o narración que refiere hechos situados en un pasado remoto. Con esto queda dicho que el mito es más que un agregado de símbolos, es una secuencia narrativa. A este carácter que postulamos puede replicarse con la observación de que algún gran escritor y filósofo como Platón también ha inventado algunos mitos, pero tal invención es ante todo una recreación de relatos de corte tradicional hecha sobre una pauta previa y un esquema típico. El relato mítico tiene un valor paradigmático en cuanto a relato tradicional que las diversas versiones recogen como realizaciones singulares. Un mito viene determinado por la suma y el contraste de estas versiones y las variaciones de las mismas. Las variaciones diacrónicas de la narración corresponden a su dimensión histórica. El desenvolvimiento del mito en Arrabal, al contrario que en su estructura más clásica, no invoca a un tiempo remoto, pero sí responde a una serie de patrones y esquemas de acontecimientos similares vinculados a diversas tradiciones. Los hechos que Arrabal pone por escrito y que por tanto mitifica están vinculados directa e indirectamente con su biografía y frecuentan una serie de patrones comunes a la narratología del héroe. Como indica Joseph Campbell en su ensayo El héroe de las mil caras, la última encarnación de Edipo, el continuado idilio de la Bella y la Bestia, estaban una tarde en la esquina de la calle 42 con la Quinta Avenida esperando que cambiaran las luces de tránsito. Existen abundantes estudios que traducen la presencia del héroe desde el aspecto simbólico, literario, antropológico, sociológico, etc. Nosotros principiaremos con la lectura de un fragmento de la entrada de esa voz, la de héroe, en el Diccionario de Símbolos de Juan Eduardo Cirlot.
Todas las cualidades heroicas corresponden analógicamente a las virtudes precisas para triunfar del caos y de la atracción de las tinieblas. Dice Jung que el más egregio de los símbolos de la libido, y puedo decir del espíritu, es la figura humana como héroe, objeto de mitos, leyendas y relatos tradicionales, y también que en el destino del héroe coinciden lo histórico y lo simbólico. El héroe tiene como fin primordial vencerse a sí mismo. Por eso en las leyendas germánicas los héroes suelen tener ojos de serpiente. El británico Thomas Carlyle, en su libro Los héroes, de 1840, incluía personajes tan dispares en su ensayo de héroes como Cromwell o Napoleón, pero también Odín y Mahoma. En estudios contemporáneos suele mezclarse al héroe clásico con el literario, ampliando la representación a personajes tan distintos como Fantomas, un forajido como Billy el Niño, el Dr. Frankenstein o su monstruo, también al mismísimo Drácula, que trasciende su iconografía primigenia, que personifica la peste y la enfermedad, como sucede en la película de Murnau Nosferatu, para adaptarse a la pose de un antihéroe que la posmodernidad transforma en héroe con carácter martirizado y sentimental, como vemos en la película Drácula de Bram Stoker, filmada por Coppola en 1992. Ejemplo de la conversión del monstruo amenaza en monstruo marginado y, en cierto sentido, en héroe, al menos desde la perspectiva meramente narratológica de la historia. Bruce Meyer, en su libro Héroes, los grandes personajes del imaginario de nuestra literatura, distingue al héroe común del trágico, el infausto, el santo, el épico, el romántico, etc. No es nuestra intención el introducirnos en tales vericuetos, sino centrarnos en la figura clásica mitológica y en los mitos que la conforman. El héroe, desde esta acotación, también encubre distintas nociones que podemos personalizar en dos actores de la Ilíada. Por un lado, Aquiles, el arcaico héroe invencible sobrenatural que pelea por la gloria, y por el otro, Héctor, humano, padre de familia que lucha para salvar a su progenie y a la ciudad. Carlos García Gual, en su libro La deriva de los héroes en la literatura griega, al que haremos mención en varias ocasiones y del que hemos extraído buena parte de la información expuesta hasta ahora, define al héroe del siguiente modo. Los grandes héroes han contribuido a mejorar y humanizar el mundo, aniquilando monstruos, despejando caminos e instituyendo leyes. Han contribuido al orden, lo opuesto al caos, imitando a los dioses. En relieves de Asiria del 860 a.C. ya aparece el caos personificado por un monstruo y al héroe solar o dios solar enfrentándose a él. No olvidemos tampoco que también recorren el esquema del héroe, del camino iniciático, personajes como Buda, que hasta lograr la iluminación se enfrenta a las dificultades del oficio de héroe. Con lo anterior dado por sentado, pasamos a nuestro protagonista. Fernando Arrabal nace el 11 de agosto de 1932 en Melilla, ciudad española que se encuentra en la cresta de África. Hijo de Fernando Arrabal Ruiz y de Carmen Terán González. Su padre, militar español, es arrestado por no sumarse el 17 de julio de 1936, un día antes de la fecha oficial del golpe de Estado, a la rebelión de una parte del ejército que desembocará en la Guerra Civil Española. Un tribunal militar lo condena a muerte, pena que le es conmutada por la de cadena perpetua. En una entrevista a Paul Usher Núñez, para Pliegos de Juste, en el año 2004, Arrabal declara: el 17 de julio está en la base de todo, pero más que como escándalo, que es la piedra en la que se cae, en la que se tropieza, es al revés. Es el intentar ponerme a cobijo de ese santo pagano que evidentemente se refiere a su padre. El 28 de enero de 1942, el teniente Arrabal Ruiz escapa en pijama del hospital de Burgos, donde estaba prisionero, y desaparece en medio de una nevada. A pesar de las indagaciones infatigables y constantes del escritor, nunca sabrá con exactitud lo que ocurrió con su progenitor. La figura del padre y su desaparición, unida a la tragedia, vertebra la obra de Arrabal como piedra angular de su bibliografía. En este sentido, citaremos en especial la novela Ceremonia por un teniente abandonado. En el ámbito de su teatro, la madre que delata al padre, el inocente torturado, así como otros elementos, figuran a menudo, en especial en los primeros años, en piezas como Los dos verdugos o La aurora roja y negra, esta segunda ya enmarcada en lo que el autor denominó teatro de guerrilla.
También en El laberinto se muestra la tortura, si bien el autor la calificó como un homenaje a Kafka y situó su origen en un sueño. La obra, en su publicación en la revista Mundo Nuevo en 1967, iba acompañada por el texto de Arrabal. Fernando Arrabal Ruiz, en el que leemos: me dicen que algunos quieren hacerme pagar la deuda de no haber renegado de mi padre bajo forma de censuras y prohibiciones. Malaya aquellos en cuyo corazón pervive el espíritu de guerras y tropelías. Yo, por mi parte, tiendo mi mano fraternal a todos los que, creyendo en las ideas o tendencias más diversas, se oponen a la opresión y a la injusticia. Y es de suponer que también hubiera dicho lo mismo aquel hombre, que escribe refiriéndose a su padre, del que solo recuerdo las manos que enterraban mis piececillos en la arena en la playa de Melilla. El ambiente que rodea al Arrabal niño adolescente, después joven, el sincretismo sobre el destino de su padre y el lento desvelo del misterio queda explicado con claridad meridiana en su novela Baal Babilonia. Las cartas que envía el teniente Arrabal a su hijo ahora llegan al destinatario. Los juguetes enviados por el padre, que remite desde la cárcel a sus hijos con motivo de las fiestas, sufren la censura que oculta la firma del expedidor. Las fotografías familiares sufren la censura tijera también de la estampa del padre. El posterior descubrimiento de estos sucesos empuja al escritor Arrabal a la búsqueda y rehabilitación del padre, a una recuperación de su memoria y recuerdos. Por tanto, la afirmación de Arrabal en su padre se convierte en un rasgo de rebeldía, en un acto propio del mito del héroe, ya que esa situación lleva al autor a enfrentarse al nuevo orden creado tras el caos de una guerra. Ese nuevo orden que es la autoridad social y familiar. Arrabal tiene un padre ausente como Perseo o Heracles, los dos hijos de Zeus, que pasan su vida esquinando la situación de la paternidad celeste. En el caso de Heracles, de semidios pasa a olímpica deidad como premio al orden que ha constituido tras sus 12 trabajos, que incluyen la derrota de varios monstruos. Por supuesto, los monstruos son un símbolo de los pasos que marcan al héroe en su camino hacia la instauración de un orden que se sobreponga al caos de que los monstruos son metáfora o promotores. Arrabal, con la revitalización de su padre, pretende restituir el orden primigenio que se ha visto alterado y que ha desarrollado una situación injusta, al igual que injusta es la situación de Prometeo, castigado por traer el fuego a los hombres, que Heracles, por cierto, se ocupará de revertir. Evidentemente, en el caso de Arrabal, su padre no es un dios y el hijo no se enfrenta a los peligros por la gloria, sino por la restauración de la figura paterna, en suma, por amor a la verdad. En este punto se da una curiosa dualidad, ya que Arrabal actúa como mito heroico al tiempo que toma la figura paterna como emulación. En ese momento Arrabal se convierte en mediador entre el héroe, que es su padre, y el público, puesto que se ocupa de poner por escrito la historia de su progenitor y al hacerlo se transforma en héroe. No olvidemos que su padre se niega a unirse al golpe de Estado porque asume la legalidad de la República y, por tanto, admite la cárcel, las penurias y una pena de muerte que acaba siendo conmutada por cadena perpetua por no unirse a ese nuevo orden al que considera ilegítimo. Carlos García Gual, en el ensayo ya mencionado, afirma lo siguiente: la grandeza se paga a veces con dolor y la acción heroica comparte con frecuencia sufrimiento y destrucción. La tarea del héroe requiere una ejemplar magnanimidad y su premio no es la felicidad terrena o ultraterrena, sino esa fama que perdura en la memoria colectiva y que reaviva el culto y siempre la poesía. Arrabal, como activador y cantor de la memoria y rehabilitación de su padre, aspira precisamente a lo que define al héroe tras su sufrimiento o sus trabajos, su revivificación por medio de la poesía y de la literatura. Por otro lado, esa actividad en el entorno de los vencedores lo convierte a él mismo en héroe. Desde el punto de vista simbólico, entiéndase. Francisco Torres Monreal declara: el rechazo del universo de los vencedores, vivenciado de modo radical por Arrabal, supone el rechazo de sus estructuras ideológicas, políticas, filosóficas y religiosas. Arrabal, en el continuo diálogo con su padre, que establece alarmar y desarmar varias veces su historia en una parte importante de su obra, se comporta como el profeta que se dirige al Dios desconocido o al Padre ausente al que pide, ruega y al que busca.
Por otra parte, ese santo pagano paterno se articula como modelo a imitar. La búsqueda de lo correcto, de la justicia, de la verdad, de la reintegración y de lo mancillado no es un pilar fundamental de muchos mitos. No olvidemos que a las tristes circunstancias del padre se une la desaparición del progenitor, que desde el punto de vista biográfico añade una desesperación de difícil acomodo para el autor, pero desde la perspectiva del mito sumerge la figura paterna en el misterio y en la desaparición. Así, aunque ausente, el padre ocupa un presente constante que se revive en la obra de Arrabal y que el propio autor encarna, y de este modo la búsqueda permanente, sin tiempo, de la figura paterna logra la paradoja del padre ausente omnipresente. La sombra paterna, desaparecida, sirve al escritor de modelo y autoridad. A imagen de la imitación de Cristo, no puede extrañarnos, por tanto, por este y muchos otros motivos, que Arrabal recree los evangelios en su obra El cementerio de automóviles, tras un paso previo a la historia de Cristo inserto en su obra Oración. En El cementerio de automóviles, el personaje que encarna el papel de Cristo se llama Emmanú, en alusión a Emanuel. Tras la supresión del sufijo el de Emanuel, que en hebreo significa Dios, el autor expresa su opción exclusiva de lo humano para el personaje, tal como indica Paco Torres Monreal en su estudio. La elección del nombre proviene de Isaías 7:14, donde leemos: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. En la obra teatral, Emmanú y sus seguidores son instrumentistas de jazz que buscan la libertad y la verdad. Si Emmanú representa a Cristo, la crítica ha considerado que Foder y Tope encarnan a Pedro y Judas, mientras que el personaje Vila se emparenta con María Magdalena. Este grupo se enfrenta a la represión del sistema que convierte sus conciertos, prédicas musicales tal vez, en actos clandestinos. Hace falta invocar la importancia de la música en los mitos de Orfeo y Apolo, o en Pitágoras. Si en la versión teatral los protagonistas son trompetistas, aludiendo a los pequeños grupos de la agitadora música de jazz bebop de los años 50, en la versión cinematográfica que dirige Arrabal en 1983, los músicos son rockers y punkis, actualizando el carácter rebelde de los personajes. Volvemos a la biografía de Arrabal. Se educa en la escuela de las hermanas teresianas, donde le da clases la madre Mercedes Unceta, tan a menudo citada en artículos y entrevistas por el autor, que la define como la preceptora ideal, algo también propio del mito del héroe arcaico. Recordemos al sabio centauro Quirón, cuyo padre es Crono, el titán, tutor de Aquiles, Asclepio, Jasón o Polus, entre otros. Recordemos el papel de preceptor de Aristóteles respecto a Alejandro Magno, que por cierto representa a la perfección la mezcla de héroe histórico encarnado en mito. Del mismo modo que Quirón ejerce de maestro de hijos de Zeus, el cual derrocó a su padre Crono, la madre Mercedes, imbricada en la estructura del nuevo orden creado por los que condenaron al padre del escritor, acoge al hijo con cariño y con la aspiración de transmitirle sabiduría. En 1940, la madre de Arrabal se traslada con sus hijos a Madrid, donde está empleada en organismos oficiales, lo que el joven Arrabal identifica como una claudicación de su madre respecto al sistema que ha condenado a su progenitor. Ese año el autor hace la primera comunión junto a su hermana Carmen, quizá tenga alguna relación con su obra pánica, la primera comunión, que lleva la añadidura de ceremonia pánica. Un año más tarde, preparado por la madre Mercedes, Arrabal obtiene el premio para niños superdotados. Cuando cumple los 15 años, se dispone a entrar en la Academia General Militar. Sus profesores, en este caso la otra cara de la moneda de la madre Mercedes, le achacan un espíritu militar nulo. Nuestro autor se instala en Madrid en 1952 como empleado de papelera española y comienza los estudios de Derecho, tras graduarse como bachiller un año antes en Valencia. En el Ateneo de la ciudad entra en contacto con algunos admiradores y miembros del movimiento postista, como Fernández Molina, José Fernández Arroyo, José Luis Mayoral, Carriedo, etc. Por algunos funda un grupo que se denomina Academia. El postismo fue un movimiento de vanguardia fundado en 1945 por Chicharro Briones, Carlos II Diori y Silvano Sarnesi. Francisco Torres Monreal, en el apéndice Apuntes para la vida de Fernando Arrabal, en el segundo tomo de su teatro completo, menciona:
Fernando no solo hizo suyos los manifiestos rupturistas postistas, sino que llegó a memorizar buena parte de sus poemas o juegos poéticos. Por estas fechas se sitúa la primera redacción de su famosísima pieza Picnic, que entonces lleva por título Los Soldados. Su obra Los Hombres del Triciclo, más tarde conocida como El Triciclo, según los expertos, lo más cercana a la estética postista, la presenta al Premio Ciudad de Barcelona en 1953, donde gana un acceso. No obtiene el primer premio porque Alfonso Sastre la califica de copia de Beckett. Arrabal, que todavía no sabe del autor Esperando a Godot, entiende Becker y queda patidifuso. Vuelve sobre las rimas y leyendas una y otra vez sin encontrar relación con su obra. En su carta a José Monleón del 1 de abril de 1962, Arrabal menciona: cuando en 1952 escribí El Triciclo, yo no sabía que existía un escritor llamado Beckett, Alamov, o Ionesco o Yarro. Es decir, que su posicionamiento literario se debe más a su carácter y desarrollo cultural que a un deseo de pertenencia o de imitación de lo que se llamará más tarde teatro del absurdo, cuyos autores, por cierto, se sentían más cómodos con la denominación de teatro de la crueldad fijada por Antonio Artaud. Tampoco la existencia de la misteriosa y oculta pieza de teatro postista La Lámpara, escrita en 1945 por Chicharro, Ori y Cernesi, antecedente de la supuesta estética del absurdo, según sus lectores de excepción como Francisco Nieva, pudo influir en Arrabal, ya que no era de dominio público, ni siquiera a fecha de hoy puede saberse de ella si no se visita la Fundación Carlos II de Ori, donde está depositada. En 1954, Arrabal acomete un viaje de ida y vuelta a París para asistir a una representación de Madre Coraje de Bertolt Brecht, puesta en pie por el Berliner Ensemble. Torres Monreal, en su texto de introducción al teatro completo, menciona la siguiente cita de Arrabal: vuestros hijos, vosotros ya no, entenderán que mi teatro es verdaderamente realista. Lo de Brecht es fantástico. En Madrid, en verano de ese mismo año, Arrabal conoce a Luis Muró, entonces estudiante, que pasado el tiempo será catedrática de literatura española y especialista en el siglo de oro en la Sorbona. En 1955, Arrabal obtiene una beca de 3 meses para estudiar en París, pero la llamada de la tuberculosis le obliga a ingresar en el hospital de la ciudad universitaria de la capital de Francia. La concatenación de sucesos y su enfermedad hacen que su estancia en París se convierta en permanente hasta la fecha. A menudo Arrabal se refiere a esta situación como Destierrolandia, algo también próximo al mito. En noviembre de 1956 es operado de pulmón en el Hospital Fons de Suresnes. En octubre de 1957, Arrabal firma un contrato con la editorial Julián. El día 29 de enero de 1958, 2 días antes de la boda de Arrabal con Luis Muró, Vito Teatro estrena por primera vez en Madrid una obra de nuestro autor en una sesión única de cámara y ensayo. Se trata de Los Hombres del Triciclo, en la actualidad conocida como El Triciclo, dirigida por Josefina Sánchez Pedreño en el Teatro de Bellas Artes. Por lo visto, la obra deja perplejos a los presentes y solo es comprendida por los poetas afines al autor, conocedores ya de las formas teatrales más renovadoras del momento. El 1 de febrero de 1959, Arrabal se casa con Luis Muró. En ese mismo año publica el primer tomo de su teatro. La enfermedad y la fría acogida de su primera obra representada en España, desde el propósito de identificación con el mito que nos hemos obligado a seguir en estas páginas, conforman algunos de los trabajos y pruebas propias del héroe. Por otro lado, el encuentro con Luis Muró, que se convierte en su esposa, pero también en cómplice y partícipe en actividades artísticas, se ajusta con la presencia que equilibra al héroe en el mito para que se alcance el objetivo. Entiéndase este asunto desde el punto de vista del mito, sin transferencia a lecturas sexistas o sociológicas. El héroe o la heroína y su gemelo cumplen la función iniciática de equilibrar los opuestos complementarios. Esto se hace palpable en especial en los grabados alquímicos y en la figura del rebis. De este elemento simbólico, los mitos se hacen eco cuando Teseo recibe la ayuda de Ariadna, Jasón de las diosas Hera, Atenea y Afrodita, Odiseo de Atenea, Circe y Nausicaa. Obsérvese que es habitual la intersección de diosas, por tanto no debe interpretarse esa unión femenino-masculino desde la superioridad de ninguno de los elementos puestos en liza.
Ya integrado plenamente en la vida cultural francesa, Arrabal efectúa su primer viaje a Estados Unidos, auxiliado por una beca de la Fundación Ford. En la Columbia University de Nueva York ocupa la misma habitación que en su momento recibiera Federico García Lorca. En 1973 publicó en francés Le New York de Arrabal, el Nueva York de Arrabal, en la editorial Barat. En el interior, un largo poema y varias fotografías, también del autor, que pretenden resumir su experiencia en la ciudad. Ambos traslados, tanto el de París, que se torna definitivo, como el de Nueva York, que se impone como escaramuza periódica para estrenar piezas de teatro o pronunciar conferencias, nos sirven para establecer la importancia del viaje en el mito. En la pieza de Arrabal, Fando y Lis, los protagonistas parten en pos de una tierra llamada Tar, un lugar que rememora a ciudades míticas como la Atlántida, Camelot, Cristianópolis de Johann Valterin Andrade, todos ellos destinos idílicos mencionados por filósofos o por la tradición, lugares utópicos, es decir, no lugares. Es probable que Tar constituyera para el escritor Arrabal el apetito de un futuro feliz, de un porvenir al que la pareja Fando-Lis aspiraba en su vida, sin duda difícil en esos años. Ese mismo deseo, esa esperanza que anhelaba la pareja en el París de los años 50, se transmuta por medio de la obra en la esperanza de todos, en una esperanza universal. Tar se nos antoja como el anhelo que a todos nos sostiene. No olvidemos que estamos hablando de la vida de Arrabal como mito, porque él mismo se ocupa de darle categoría escrita y transmutarla por medio del arte, a tiempo que la conecta con el arquetipo. En Fando y Lis, al igual que en la anteriormente citada El laberinto, se practica la estructura circular, estructura que se repetirá en El arquitecto y El emperador de Asiria y en otras obras posteriores, tal como señala Torres Monreal en su introducción al estudio al teatro de Arrabal. Los personajes Fando y Lis vuelven indefinidamente a escena, espacio de la inmovilidad, por más que se propongan caminar hacia Tar. Por su lado, Esteban, en El laberinto, no consigue encontrar la salida que lo libere del laberinto de sábanas en el que ha caído. Pensemos que esta circularidad, como también señala Torres, se encuentra próxima a la ceremonia, que es por definición lo opuesto al caos. Convendría reflexionar sobre si las estructuras aparentemente circulares en las obras de Arrabal no encubren un formato en espiral, una disposición que estructura toda su obra por medio de la reiteración de temas e incluso, para que este sistema se haga más evidente, la reproducción de fragmentos íntegros o frases que se repiten. Un sistema que se ajusta a las escrituras sagradas y cuyo ejemplo, quizá más claro, lo tenemos en los Evangelios. Regresando al viaje en Fando y Lis, diremos que Jasón y Odiseo son los héroes que de inmediato evocan este pasaje. Quizá también Heracles, que recorre varias plazas mientras realiza sus trabajos. Pero ahora nos centraremos en Odiseo, un héroe moderno frente a los arcaicos Jasón, Heracles o Aquiles. Odiseo se enfrasca en un viaje no en busca de reputación, sino con el propósito de regresar a casa. Una vuelta al hogar que se transforma en evidente camino iniciático. Frente al ejercicio de la fuerza, Odiseo prefiere la persuasión o el ingenio. Téngase en cuenta que en griego carga el epíteto de muchos recursos, o el de muchas vueltas o el de muchas tretas, que parece definirlo. Solo una vez se utiliza para otro personaje en la Odisea, el mismo adjetivo, y es para Hércules. García Gual menciona que se distingue a Ulises el ser flexible en contraste con tantos héroes épicos y trágicos tan rígidos. Si en la Ilíada la protagonista es la ira de Aquiles, encuadrada en la guerra de Troya y sus combatientes, donde también se incluye a Odiseo Ulises, el destino trágico final de la ciudad no se nos cuenta en ese poema, sino en la Odisea, que se inicia precisamente con la destrucción de Ilión Troya gracias a la astucia de Odiseo, y que finaliza con la llegada del héroe a otra ciudad, en este caso a Ítaca, a su hogar. Por tanto, el poema de la Odisea transcurre lo que media entre dos ciudades, una destruida materialmente y la segunda en decadencia por los especuladores que pretenden hacerse con el puesto de Odiseo. La ciudad destruida y la recuperada. Tanto en Picnic, considerada la primera pieza teatral de Arrabal, como en los mitos griegos se nos informa de los males de la guerra. A los horrores de Troya habría que sumar los infortunios de los aqueos vencedores,
A Odiseo le aguarda su largo periplo, Agamenón terminará asesinado, Menelao y Helena, según una de las versiones de su fábula, perecen sacrificados por Ifigenia en el altar de Artemis tras viajar hacia la Octante. De las acotaciones a la guerra de Troya, quizá la más interesante sea la que nos indica que tras su consecución, Menelao, en su viaje de regreso, arriba a Egipto, donde descubre a la auténtica Helena, guardada por Proteo. Paris no se había llevado a Troya, por tanto, más que a un fantasma, una Helena formada por nubes. Así Helena no era culpable. Solo por la posesión de una nube, de una ilusión, se había desarrollado toda la guerra de Troya y vertido tanta sangre. Ilión se destruye al amparo de una mentira. El caballo de Troya no es una ofrenda, sino el intento desesperado por conquistar una ciudad. Del mismo modo, Ítaca se descompone por los que ignoran la verdad, que es que Odiseo vive. El empleo de la mentira en la destrucción de Troya y la revelación de la verdad con el regreso de Odiseo a Ítaca van acompañadas por un episodio violento. Una de las pocas ocasiones, con alguna más, en que Odiseo actúa como un héroe arcaico. La mentira del comienzo de la obra trae el caos. La vuelta a la verdad, el regreso de Ulises, devuelve el orden, es decir, domestica el caos. No en vano, un perro, figura emblemática del psicopompo, es el primero en reconocer a Ulises, tras su vuelta, que por cierto, antes de su regreso ha tenido un episodio en el otro mundo, el de los muertos. Otro héroe que también desciende al mundo subterráneo es Eneas en la Neida de Virgilio, y lo hace precisamente para hablar con la sombra del padre muerto. La ignorancia espoleada por la ambición llevó hasta Ítaca a los insatisfechos pretendientes. Entre tanto, Penélope no encarna la fidelidad, al menos no como única opción, sino la fe. En su obstinación, al no dar a su esposo por muerto, accede a la verdad mediante la fe, puesto que la certeza de que su esposo sigue vivo no es otra cosa. Penélope carece de cualquier evidencia. También Arrabal, al recobrar la figura de su padre dentro del régimen coluncurio, busca el desenvolvimiento de la verdad. El mismo espíritu lo guía cuando se introduce en la investigación de figuras históricas. Una búsqueda de la verdad que a menudo no coincide con la versión oficial o más difundida de los personajes que somete a escrutinio. Ejemplo de esto lo tenemos en su ensayo Un esclavo llamado Cervantes, pero también en su teatro con Pingüinas, Flaubert y Kafka, Sara y Víctor o Dalí versus Picasso. Otro aspecto que distancia la Ilíada de la Odisea es la aparición del humor, algo que también florecerá en diversos grados en el movimiento pánico. Cuando Arrabal, Topor y Jodorowsky deciden crear un movimiento artístico, es decir, instaurar un nuevo orden, domesticar el caos, no tomarán un diccionario y elegirán al azar una palabra, sino que buscarán en los mitos griegos el modo de nombrarlo y de nombrarse. Los futuribles pánicos mantienen sus primeras reuniones en el Café de la Paz, en la Plaza de Ópera de París. Jean Benoit presenta en 1961 a André Breton, a Jodorowsky y a Arrabal. Juntos asisten a las reuniones de los surrealistas en el Café La Promenade de Venus. Si bien ciertos incidentes autoritarios los distancian de ese cenáculo y los anima a promover su propia academia con la divisa de la libertad como fundamental resorte. Hasta tal punto que en los textos del movimiento pánico se especifica que basta con manifestar el deseo de pertenecer a tal expresión artística para integrarse en ella sin necesidad de bendiciones ni pasaportes. En febrero de 1962, Arrabal, Jodorowsky y Topor deciden esgrimir la palabra pánico. Así se indica en el libro El Pánico, antología de textos del movimiento pánico, organizada por Arrabal y publicada en París en 1973. Para algunos especialistas, la fecha de 1962 constituye el nacimiento del movimiento pánico. En cambio, otros sitúan este inicio en 1963, coincidiendo con la conferencia El Hombre Pánico, que Arrabal imparte en agosto en Australia en la Universidad de Sydney. La intervención se publica en España en la revista Papeles de Son Armadans, dirigida por Camilo José Cela. Pánico es la confusión, y le hemos dado su papel a la confusión, dice Arrabal en una entrevista a Pablo Bujalance, publicada en el diario Sevilla en 2012.
Alguien me definió como uno de los pocos testigos vivos de la modernidad, y en virtud de eso yo digo que nuestro estado de confusión es el avatar de la modernidad más claro y más efectivo. No lo digo por lo que yo haya podido aportar al pánico, sino por otros que conocí gracias a él. Para mí, Roland Topor es el verdadero genio del siglo XX, y Jodorowsky es una de las personas más inteligentes que he conocido. En la primera bolsa de la historia, que se constituyó en Ámsterdam en el siglo XVII, había un cordobés, José de la Vega, que dijo algo definitivo: la bolsa es confusión de confusiones. Viveka Turner aceptó al titular su trabajo sobre Arrabal El temor al dios Pan, puesto que en él agrupa los problemas de censura de otro tipo, como la calumnia, que ha sufrido Arrabal, cuya obra, si se estudia con detención y ojos de verdad, siempre ha invitado a la catarsis de su época. En la noche del 20 al 21 de julio de 1967, Arrabal es detenido en España en un hotel de la Manga del Mar Menor. El motivo, una dedicatoria pánica que unos días antes ha estampado a petición del interesado, hijo de un militar, en un ejemplar precisamente de la novela Arrabal celebrando la ceremonia de la confusión. Pasa un tiempo en la cárcel acusado de injurias a la nación y de blasfemia en espera de juicio. La acusación solicita 12 años de cárcel. En España salen en su defensa Camilo José Cela y Vicente Alexandre. En el resto del mundo, Becker, Ionesco, Wheeler, Octavio Paz, etc. Arrabal pasa por las cárceles de Murcia, Las Salesas y Carabanchel. Es liberado el 14 de agosto. Esta situación emparenta una vez más al autor con el mito y las dificultades del héroe. Esa estancia en prisión, circunstancia avivada por el recuerdo de su padre en un trance semejante, con sus hondas diferencias en forma y circunstancias, transforma el teatro de Arrabal también al propio autor. Según los críticos, este hecho supone para Arrabal el descubrimiento del otro, en piezas como El jardín de las delicias y Pusieron esposas a las flores. Sobre esta obra dice Milán Kundera: esta obra, inspirada en las cárceles franquistas, la leí en Praga en una época en que otras cárceles eran nuestras pesadillas cotidianas. Entonces me decía, un día se olvidará el horror, pero esta obra de Arrabal, esta sucia maravilla, orquídea de imaginaciones depravadas, esta magnífica flor fétida del mar, del mal, esta obra subsistirá. Pero los problemas de Arrabal no acaban con la democracia, no acaban con la dictadura, porque en plena democracia en 1982 también le censuran su película El árbol del Guernica. La obra de Arrabal ha sido prohibida en la Unión Soviética, en la Cuba castrista, en el Chile de Pinochet y, por supuesto, también en la España franquista, a tenor de censuras y ocultamientos puntuales en otros países democráticos. En un mundo donde interesa más el triunfo de una facción que el de la verdad, Arrabal se convierte en alguien incómodo que no empatiza con dogmáticos de ningún tipo. Este hecho también resulta abiertamente sugerente y unido al mito. El héroe en su eternidad repite una y otra vez sus peripecias, su historia, su vida, su enfrentamiento, su derrota o su triunfo. En marzo de 1971, Arrabal escribe Carta al general Franco, la única dirigida en estos términos en vida al dictador por un escritor. La misiva incluye unas palabras fundamentales, que son estas: le escribo esta carta con amor, sin el más mínimo odio o rencor. Tengo que decirle que es el ser que más daño me ha causado. Creo que usted sufre infinitamente. Solo un ser que tanto sufre puede imponer tanto dolor en torno suyo. Deseo que usted se transforme, cambie, que se salve, sí, es decir, que sea feliz por fin, que abandone el mundo de la represión, odio, cárcel, buenos y malos que hoy le rodea. En definitiva, el héroe, transfigurado en Arrabal, no pretende la destrucción del contrario, sino su redención. El mensaje de Arrabal de amar al enemigo recuerda evidentemente a los evangelios. En concreto, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Cuando Arrabal escribe la obra de teatro Carta de amor, su madre ya no es la colaboradora del régimen contra su padre, sino una víctima más de madrastra historia. En efecto, salvo los verdugos, todos son víctimas. Cuando en esa misma pieza presenciamos los reproches del hijo a la madre, el público asiste a una catarsis universal que se ha repetido en la humanidad desde que existen las guerras. Vencedores, dominados,
familias carcomidas por la guerra y, sobre todo, saña desmedida contra los vencidos. Milán Kundera encuentra en la obra de Arrabal un carácter lúdico derivado de la infancia o de la conservación del niño en el adulto, a su entender, rasgo indeleble, perenne de la escritura y del comportamiento arrabaleros. Escribe Kundera: Arrabal, incluso cuando desafía a Franco o a Castro, no es un contestatario, un predicador militante de la moral. Es un hombre que juega. El arte, tal y como él lo concibe, es un juego, y el mundo, en cuanto él lo tocase, torna juego. Para este siglo, refiriéndose al pasado siglo XX, es un terreno prohibido, pero este siglo es un terreno prohibido para los juegos, una trampa puesta a los jugadores. En la obra de Arrabal, dentro del movimiento pánico, se busca, como en el mito del héroe, la organización del caos. Por eso sus piezas poseen una enorme vocación de estructura. Tenemos prueba de esto en los 4 cubos, donde estos 4 elementos se mueven con precisión por el escenario, o en Dios tentado por las matemáticas, donde se origina una danza de objetos y que enlaza con los experimentos cinéticos que en esos años se desarrollan en las artes plásticas. Ambas obras sin texto, descritas con una exactitud matemática sobre el papel. En estas obras, Arrabal demuestra su interés por la organización. Arrabal adora las matemáticas y la precisión. En estas obras objetuales o sin palabras, según Francisco Torres Monreal, prima lo matemático, la fascinación por el color y la geometría. También demuestra pasión por la estructura en su teatro bufo de los años 80, en obras como Róbame un billoncito, donde Arrabal se introduce en el vodevil por el deseo de experimentar con sus combinaciones cerradas que precisan de sentido matemático para ocasionar en el espectador el efecto que se espera y de las que Courteline y Fideuà y Signes, representantes del vodevil francés, fueron maestros. Domingo Pujante indica al comienzo de su tesis doctoral la obra Pánica de Fernando Arrabal y Roland Topor. Se trata, pues, dice, de emprender un camino iniciático. Conviene saber que no se sale indemne de la búsqueda en el universo Arrabal, porque Arrabal ya se centra en sí mismo, en sus demonios y ángeles, como en su primera etapa, a la que especialistas como Fernando Cantalapiedra y Torres Monreal denominan teatro del yo, o se aproxima a los mundos de otros, como en el Jardín de las Delicias o en Pingüinas y Sara y Víctor, siempre te interpelará a ti, lector. Escúchame, oh espectador, al tiempo que medita sobre sí mismo y sobre el mundo. Al final de Pingüinas, mi hijo, trasunto de pan o de Dios, seguramente más bien de Cervantes, que no pronuncia una voz en toda la obra, balbucea una palabra que traduce el personaje de Isabel, hija natural de Miguel de Cervantes, del siguiente modo: no vinimos al mundo ni para ser más ricas, ni más influyentes, ni más famosas, sino para confortarnos y confortar con palabras de poesía, de libertad, de tolerancia, de ciencia y de amor. Gracias. Muchísimas gracias, Raúl. Yo como universitario agradezco particularmente que hayas simultaneado y combinado la faceta, digamos, más académica, más erudita también, con la posibilidad de hacerse recorrido por la personalidad, la vida y la obra de Fernando. Espero que estéis disfrutando tanto como yo desde aquí. Tengo aquí un panorama, una cámara que todo lo ve, el ojo que no lo ve es maravilloso. Ahora el protocolo exige que tengamos 10 minutos de descanso y mi recomendación es que no se vayan muy lejos, porque hay más que hacer y dentro de muy poquito. ¿De acuerdo? 10 minutos a las 6:30 en los... Muchas gracias.